Mi nombre es Marcelo Enrique Páez, tengo 52 años, y durante 24 años fui perito criminal e investigador de la escena del crimen de la Policía Científica, asignado al Instituto de Criminalística de la capital. Perdí la cuenta de cuántas noches pasé arrodillado en pisos fríos, respirando polvo de yeso y sangre seca, pero en mi último informe completo, antes de pedir la baja, había cerrado 3.817 casos, sin contar los complementarios. Siempre creí haberlo visto todo: cuerpos carbonizados en maleteros, descomposición avanzada en apartamentos cerrados por dentro, niños ahogados en piscinas de condominios de lujo, suicidios descubiertos por nietas de 7 años. Vi, fotografié, medí, precinté y archivé cada uno de esos horrores con la misma postura: distancia profesional, café fuerte y un cigarrillo en el descanso. Hasta agosto de 2016, cuando un único caso me hizo abandonar la guardia, cambiar mi rutina, empezar terapia, y meses después aceptar un traslado que juré que nunca aceptaría, al interior. Estoy grabando esto ahora, en diciembre de 2025, porque mi terapeuta insiste en que deje de guardar lo imposible dentro del cuerpo. Porque mi matrimonio se ha convertido en silencio. Mi esposa, Renata, me mira como si fuera un extraño que alimenta por obligación. Porque me despierto con el sonido del cierre de una bolsa plástica y busco en la oscuridad el olor a látex y alcohol. Y porque, sinceramente, ya no confío ni en el papel oficial ni en los archivos digitales. Esto es lo que queda: mi voz. 2 frases antes de volver al principio. Vi una prueba cambiar de forma frente a mis ojos. Y peor aún, vi a gente experta actuar como si aquello nunca hubiera sucedido. Tú que estás escuchando, ¿alguna vez sentiste una presencia donde no debería haber nada? En un pasillo de hospital, en una carretera vacía, en un velorio donde el aire parecía demasiado pesado. Si ya viviste algo así, comenta, yo te leo. Y si te suscribes, prometo traer otros relatos de gente adulta que también vio lo imposible y se quedó sola con eso. Aquella noche estaba de guardia en la zona este, saliendo de la base en el barrio La Candelaria. Agosto trae ese frío que corta la piel, incluso dentro del coche. Lloviznaba fino, esa garúa que se vuelve barro negro en la cuneta y deja todo con olor a asfalto mojado y escape viejo. El café de la máquina sabía a metal viejo y a chicoria quemada. Lo tomé en mi taza de aluminio rayada, intentando mantenerme despierto después de un domingo entero revisando informes atrasados. La radio crepitaba con voces entrecortadas. La central llamando unidades. La policía confirmando presencia. Ambulancia regresando sin paciente. Rutina de madrugada. Revisé el kit como siempre. Cinta métrica, 2 linternas, una de cabeza, una de mano, reactivos para sangre, guantes de látex talla M, sobres de papel craft de varios tamaños, rollo de precintos numerados, cámara digital con tarjeta vacía, portapapeles con fichas en blanco, todo encajado en el maletín de aluminio, que ya tenía más de 10 años de carretera. Pasé la mano por el lateral sintiendo los arañazos, las marcas de rodapiés de apartamentos baratos y aceras rotas. A las 02:17 llegó la llamada. Óbito en apartamento, posible muerte sospechosa. Dirección: calle Los Álamos, 547, apto 82, barrio San Lucas, edificio antiguo, ascensor lento. Nada parecía fuera de lo normal. Lo anoté en el cuaderno de tapa dura que llevaba en el bolsillo, con letra inclinada por la prisa y el cansancio. Tomé las llaves del sedán blanco de la unidad, me ajusté el cinturón y salí del garaje de la base sin prisa. Tránsito vacío, semáforos parpadeando en amarillo, calles desiertas con perros callejeros hurgando en la basura. Hasta aquí, todo normal. Hasta aquí, yo era solo un perito cansado yendo a atender un caso más. Fue solo cuando miré el código de la llamada en la tablet, ese modelo pesado que usábamos para registrar entrada y salida, que algo me sacó del piloto automático. El caso ya aparecía como cerrado, antes incluso de que yo saliera de la base. Estado concluido.
Hora de finalización, 02.9. Parpadeé pensando que era un error de sincronización del sistema. Esas cosas pasan. Servidor lento, error de interfaz, técnico tecleando mal. Pero cuando deslicé la pantalla hacia abajo, vi el detalle más sutil y más absurdo. Un número de precinto ya reservado para una muestra que yo aún no había recolectado. Precinto 4A7708-2016. Miré el rollo de precintos en el maletín, tomé la punta, desenrollé unos 5, comprobando la secuencia. El último que había usado en el caso anterior era el 4A7701-2016. El próximo disponible debería ser el 7702. Pero allí, en la pantalla de la tablet, ya constaba el 7708, vinculado a una muestra de residuo orgánico recolectada el 16/8/2016 a las Indasechantis 0304, 3:04 de la mañana. Faltaban 40 minutos para esa hora. Sentí esa puntada en el estómago que no es miedo, es solo el cuerpo dándose cuenta de que algo no encaja. Cerré la tablet, respiré hondo, encendí el limpiaparabrisas y seguí. Llegué al edificio a las 02:51. La fachada era de esas de los años 70, azulejos grises y beige, reja de hierro en la portería, interfono analógico. 2 policías estaban en la acera, fumando y conversando bajo. Reconocí a uno de ellos, el cabo Reyes, veterano del tipo que no se asusta fácil. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Tranquilo? Depende, ¿qué vieron? Nada del otro mundo. Al portero le pareció extraño que el tipo no respondiera al interfono en 3 días. La administradora autorizó forzar la puerta. Entramos. Estaba ahí en el sofá. Frío. Signos de violencia. Ninguno, parece sobredosis, qué sé yo. Frasco de remedios abierto, vaso en el suelo. Asentí y entré. El portero, un señor de unos 60 años, delgado, camisa a cuadros dentro del pantalón, me recibió con la mirada de quien ya ha visto peleas de pareja, desalojos y gente saliendo en camilla. No habló mucho, solo apretó el botón del ascensor y dijo: «octavo piso, puerta abierta». El ascensor era de esos con puerta de acordeón de metal, ruidoso, con olor a aceite de máquina y moho. Subió despacio, chirriando en cada piso. Aproveché para ponerme los guantes, aún dentro de la cabina, sintiendo el látex estirarse en los dedos. Cuando la puerta se abrió en el octavo, vi a la administradora apoyada en la pared del pasillo. Mujer de mediana edad, pelo corto, sudadera, sandalias. Hablaba bajo por el celular. Colgó cuando me vio. «¿Perito?» «Sí, Marcelo. ¿Entró usted al apartamento?» «Solo hasta la sala, no toqué nada». «¿Conocía al inquilino?» «Poco. Enrique, callado. Pagaba todo al día, nunca dio problemas». Entré. El apartamento era pequeño, de esos de 2 habitaciones adaptadas. Piso de madera desgastado, sofá beige en L, mesa de centro con tapa de vidrio, estantería con libros alineados. La luz de la cocina parpadeaba, fluorescente vieja, de esas que hacen un zumbido fino antes de encenderse del todo. El ventilador de techo giraba torcido, haciendo un chirrido rítmico que, años después, todavía me visita en el silencio. Lo primero que me llamó la atención no fue el cuerpo, fue el olor, o mejor dicho, la falta de él. Un cuerpo humano en descomposición inicial tiene un olor muy específico, dulzón, metálico, con un toque de amoníaco. Después de 3 días, incluso en un apartamento cerrado, algo ya debería notarse en el aire. Pero allí solo había olor a humedad y suavizante barato. Nada orgánico, nada vivo. Encendí la linterna de cabeza y comencé el protocolo. Fotografié la puerta, cerradura intacta, marco sin marcas. Fotografié la sala, muebles en su lugar, ninguna señal de lucha. Fotografié la cocina, fregadero vacío, estufa limpia, basura con una bolsa plástica casi vacía. Y entonces fotografié el cuerpo. Enrique Luis Saldaña, 34 años, según la identificación que el policía había anotado. Estaba en el sofá de lado, brazo izquierdo caído, pierna derecha levemente doblada. Vestía vaqueros y camisa social azul clara, pies descalzos,
un vaso vacío en el suelo, junto a la pata del sofá, un frasco de medicamento abierto en la mesa de centro, clonazepam, 2.000 miligramos. Todo parecía banal, todo parecía resuelto antes incluso de empezar. Pero cuando me arrodillé junto al cuerpo, con la linterna apuntando a su rostro, sentí de nuevo aquella puntada. El rostro era demasiado común, rasgos regulares, afeitado, pelo corto, bien cortado, sin marcas, sin cicatrices, sin imperfecciones. Como si alguien hubiera dibujado un hombre promedio con regla. Toqué la piel del cuello para verificar temperatura. Fría, pero no tenía la textura de piel muerta. No tenía la rigidez inicial. No tenía la lividez esperada. Llamé al fotógrafo técnico, Bruno, un muchacho de unos 30 años, siempre con auriculares colgados al cuello. Llamé al papiloscopista. Augusto, cincuentón, manos firmes, nunca falla. Llegaron en silencio, montaron los equipos, comenzaron el trabajo. Pedí el protocolo estándar, huellas dactilares, muestras de uñas, hisopado bucal, recolección del frasco, del vaso, de los residuos. Y fue ahí que vi a Augusto detenerse. Estaba con el rodillo de tinta y la ficha dactiloscópica, presionando el pulgar derecho de Enrique. Repitió el movimiento. De nuevo, y de nuevo. Marcelo, ven a ver esto. Me acerqué. Giró la ficha para que yo viera. La huella estaba ahí, sí, pero era vaga, borrosa, como si las crestas papilares fueran demasiado superficiales para dejar un dibujo claro. ¿Piel reseca?, sugerí sin creerlo. No, está suave, solo que no tiene relieve. Es como si... No terminó la frase, porque terminarla sería admitir que aquello no tenía sentido. Presenté las muestras en silencio, llené los sobres, pegué las etiquetas, y cuando tomé el rollo de precintos del maletín, sentí que el estómago se me helaba. El siguiente precinto de la secuencia era el 4A7708-2016, exactamente el número que ya estaba reservado en la tablet, exactamente el número que yo aún no debería haber usado. Sellé el sobre de uñas y residuos con él, fotografié, anoté, y salí de aquel apartamento con la sensación de que no había investigado un crimen. Había confirmado un guión que alguien ya había escrito. Quien trabaja en esto aprende a percibir cuando una casa pierde la respiración. No es cosa de sensitivos, ni de mediums, ni de gente que cree en energías. Es técnico. Es la diferencia entre un apartamento donde alguien acaba de salir a comprar pan y un apartamento donde alguien murió solo. El aire se siente diferente. El silencio pesa. Hay una capa de abandono que se pega a las paredes. Pero en aquel apartamento de Enrique, la sensación era otra. No era abandono, era escenografía. Volví 2 veces esa misma semana, oficialmente, para complementar fotos y rehacer mediciones que quedaron imprecisas. En la práctica, porque algo me molestaba como un dolor de muelas, ese tipo de molestia que intentas ignorar, pero que vuelve siempre, punzante, exigiendo atención. En la segunda visita fui solo, sin policía, sin fotógrafo, sin papiloscopista, solo yo, el maletín y la linterna. El administrador autorizó la entrada con una mirada cansada, como si ya esperara que yo fuera a volver. Subí de nuevo en aquel ascensor chirriante, me puse los guantes en el pasillo y empujé la puerta. Todo estaba exactamente como lo había dejado, todo. Y eso, por sí solo, ya estaba mal. Un apartamento donde hubo un crimen suele estar revuelto. Parientes buscando documentos, vecinos curiosos echando un vistazo. Hasta el viento que entra. Por la ventana cambia algo. Un papel cae. La cortina se mueve. El polvo se redistribuye. Pero allí, nada. Las marcas de pisadas que yo había registrado en la primera visita continuaban en el mismo lugar. El polvo en los muebles estaba uniforme, como si hubiera sido distribuido a propósito y no acumulado con el tiempo. Pasé la linterna por los rincones. Busqué cabellos, fibras, restos de piel muerta. Encontré casi nada. Y casi nada en criminalística
es más sospechoso que sangre en la pared, porque la gente viva deja rastro todo el tiempo. Descamamos, sudamos, perdemos cabellos, dejamos grasa en las cosas que tocamos. Es imposible pasar 3 días en un apartamento sin dejar nada. Fui hasta la cocina. Abrí la nevera. Dentro, una botella de agua por la mitad, un pote de queso crema cerrado, 3 manzanas. Ningún olor fuerte, ningún alimento caducado. Como si aquello fuera solo un escenario montado para parecer que alguien vivía allí. Abrí los armarios. Platos blancos, todos iguales. Vasos de vidrio, sin marcas de uso. Ollas que parecían nunca haber ido al fuego. Todo demasiado limpio, todo demasiado nuevo, todo genérico. Volví a la sala. Me arrodillé al lado del sofá donde el cuerpo había sido encontrado. Pasé la mano por la tapicería. Lisa, sin la marca del cuerpo, sin esa depresión que queda cuando alguien pasa horas sentado en el mismo lugar. Yo ya había visto suicidas que pasaron días en el sofá antes de morir. La tela guarda el peso, la forma, el sudor. Allí nada. Tomé la ficha de identificación que el policía había llenado. Enrique Luis Saldaña. DNI, registro, fecha de nacimiento. La dirección registrada en el documento coincidía con el apartamento. Pero no había nada personal, ninguna foto en la estantería, ninguna nota en la nevera, ningún recibo arrugado de farmacia, ninguna tarjeta de visita olvidada. La gente que vive sola suele dejar vestigios de soledad, cuentas atrasadas, pizza congelada, pastillas para dormir en la mesita de noche, revistas viejas, el control remoto grasiento. Pero allí era como si Enrique hubiera sido colocado en aquel apartamento solo el tiempo suficiente para morir. Me levanté, sentí crujir la rodilla, la edad cobrando factura, y fui hasta el cuarto. Cama individual, hecha. Sábana blanca estirada, almohada sin marca de cabeza. Guardarropa con 4 camisas formales, 3 vaqueros, ropa interior blanca todavía en el empaque, sin ropa sucia, sin olor a gente, sin nada que dijera yo vivo aquí. En el baño lo mismo, jabón nuevo, champú genérico, cepillo de dientes seco, toalla doblada, sin uso. Abrí el botiquín del espejo, desodorante, maquinilla de afeitar desechable, pasta de dientes. Y entonces vi algo que me hizo parar. Una caja de curitas abierta, faltaban 3 unidades. Tomé la caja, la giré, busqué fecha de caducidad. Todo correcto. Pero las curitas son algo que uno usa cuando se lastima. Y una herida deja rastro. Sangre en la basura, algodón sucio, papel higiénico con manchas. Miré la basura del baño, vacía. Bolsa plástica, nueva. Volví a la sala, me senté en el sofá, exactamente donde estaba el cuerpo, y cerré los ojos. Intenté sentir, intenté imaginar, intenté reconstituir. Un hombre de 34 años, solo, toma demasiado clonazepam. Accidental o intencional, da igual. Se sienta en el sofá, bebe agua. El remedio hace efecto. Se recuesta, deja de respirar. Se queda allí por 3 días. ¿Dónde está el sudor? ¿Dónde está la saliva? ¿Dónde está la orina que el cuerpo suelta cuando los músculos se relajan? ¿Dónde está el olor? Ya he atendido muertes por sobredosis decenas de veces. Sé cómo es. El cuerpo no muere bonito. El cuerpo gotea. Pero allí nada goteó. Tomé el celular y llamé a Augusto. Atendió al tercer tono, voz ronca de sueño. «Marcelo, ¿qué hora es?» «Augusto, aquellas huellas de Enrique. ¿Guardaste la ficha?» Silencio del otro lado. Después, un suspiro. «La guardé, pero, Marcelo, no logré enviarla al banco de datos. La calidad era demasiado mala». «¿Mala cómo?» «Borrosa, sin crestas definidas. Parecía, no sé, parecía impresión de guante». «Pero la piel estaba suave, tú mismo lo dijiste». «Lo estaba, lo sé, no tiene sentido». Le agradecí y colgué. Me senté allí unos minutos más mirando hacia la puerta de entrada, sin forzar, sin marcas en la cerradura. Enrique entró solo, o alguien entró con él, o algo entró con él.
Antes de salir, hice una última cosa. Tomé la camisa del cuerpo, que ya había sido recolectada y guardada en una bolsa de evidencia, y examiné el rasgón en el hombro, rasgón limpio, tela rasgada como si alguien hubiera tirado con fuerza, pero la piel debajo, que yo había visto en la morgue, estaba intacta, sin rasguño, sin hematoma, sin enrojecimiento. La tela se rasga, la piel acusa, siempre, aunque sea un rasguño mínimo, porque la piel está viva, la piel reacciona, a no ser que la piel no esté viva. Salí del apartamento con la sensación de que yo no estaba investigando a un hombre, estaba investigando a un muñeco, un molde, una cosa hecha para parecer gente lo suficiente para engañar a los ojos, pero no para engañar a quien mira de cerca. Bajé en el ascensor en silencio. El portero me vio salir y asintió, sin preguntar nada. Entré en el sedán, encendí el motor, ajusté el retrovisor y vi, reflejado en el vidrio, el apartamento del 8º piso, la ventana de la sala, la cortina cerrada. Solo que, por un segundo, juro por Dios, fue solo un segundo, vi la cortina moverse, como si alguien acabara de salir de detrás de ella. Parpadeé, miré de nuevo. Nada. Salí de allí conduciendo despacio, las manos sudadas dentro de los guantes que había olvidado quitarme. Y por primera vez en 24 años de carrera, sentí miedo de volver. No miedo a un delincuente, no miedo a un tiroteo, no miedo a un cuerpo podrido, miedo a una cosa que no lograba nombrar, pero que estaba allí, en aquel apartamento vacío, esperando a ver si yo iba a entender. Y la peor parte es que creo que entendí. El sobre pardo llegó a mi mesa un martes lluvioso, 3 semanas después de la recolección. Protocolo interno, sin remitente visible, solo el sello del Laboratorio Central de Toxicología e Histopatología. Lo abrí con la espátula, como siempre, y saqué las hojas engrapadas. Dictamen toxicológico, no concluyente. Dictamen histopatológico, aguardando revisión. Análisis de ADN, en proceso. Tomé el teléfono fijo, de esos viejos con cable enrollado, y llamé directo al laboratorio. Atendió la doctora Flavia, patóloga que conocía hacía años. Voz firme, didáctica, cero paciencia, para rodeos. Marcelo, estaba esperando tu llamada. Flavia, el informe de Enrique Saldaña está demasiado vago. ¿Qué historia es esa de no concluyente? Ella tardó en responder. Escuché ruido de papeles del otro lado, como si estuviera buscando las palabras correctas. Marcelo, viste el cuerpo personalmente, ¿verdad? Lo vi. ¿Por qué? Porque necesito decirte una cosa que no va a entrar en el informe oficial. ¿Puedes venir aquí? Media hora después, yo estaba en el subsuelo del instituto donde quedan los laboratorios. Olor a formol, luz blanca de LED, silencio roto solo por el zumbido del aire acondicionado. La doctora Flavia me esperaba en una sala pequeña, con un microscopio encendido y láminas esparcidas en la mesa. Ella no perdió tiempo. Siéntate y escúchame sin interrumpir. Me senté. Ella ajustó el microscopio y me hizo mirar. Esto es tejido cutáneo del hombro, región del rasgón en la camisa. Miré. Vi células, fibras, nada que yo entendiera de verdad, pero que parecía normal. ¿Y ahora mira esto. Ella cambió la lámina, ajustó el foco. Esto es tejido cutáneo de un caso común. Hombre de 40 años, muerte natural. Mira la disposición de las fibras, mira cómo es desordenado, irregular. Cómo es el cuerpo humano. Miré de nuevo. Realmente parecía diferente, más orgánico, más vivo. Ahora vuelve a Enrique. Volví. Y ahí vi lo que ella quería que viera. Las fibras estaban demasiado organizadas, alineadas, geométricas, como si hubieran sido dibujadas. Flavia, ¿qué es esto? Ella se cruzó de brazos, se apoyó en la mesa. No lo sé, pero no es natural. No es un cuerpo humano creado por células que se dividieron de forma aleatoria durante 34 años. Es un cuerpo que fue ensamblado. ¿Ensamblado cómo? No dije que lo sepa, dije que no es natural.
Ella tomó otra hoja. Una impresión de examen de sangre. Mira los resultados de toxicología sin degradación, sin hemólisis, sin señales de almacenamiento inadecuado. Parece muestra de libro de texto, parece una muestra de control. ¿Entonces estás diciendo que la sangre es falsa? Estoy diciendo que la sangre es demasiado perfecta, y la sangre humana nunca es perfecta. Ella me miró a los ojos, como quien entrega un peso. Marcelo, trabajo aquí hace 18 años, he visto de todo, pero esto no lo puedo clasificar. Y lo peor, mi jefe pidió que reescribiera el informe como material inadecuado para análisis. Pidió que archivara las láminas. Pidió que olvidara. Salí del laboratorio con más preguntas que respuestas. En el camino de vuelta a la sala, tomé mi celular y llamé al sector de identificación civil. Pedí hablar con Juana, técnica que cuida del banco de datos de huellas dactilares. Juana, necesito un favor. Aquel caso de Enrique Saldaña, Barrio San Lucas, ¿conseguiste alguna coincidencia en el sistema? Ah, Marcelo, pues verás, sobre eso. Ella bajó la voz. Corrí el perfil 3 veces y regresó una cosa extraña. ¿Extraña cómo? Compatibilidad parcial con un registro antiguo. 1998, Provincia del Norte. Nombre, Enrique Luis Saldaña. Fecha, de nacimiento, la misma. Sentí el estómago helarse. Juana, ¿eso significa que ya fue identificado antes? Significa, pero hay un problema. El tipo de la provincia fue dado por muerto en 2001. Atropellamiento, cuerpo identificado por la familia, sepultado. Entonces, lo que yo investigué era... No lo sé, pero el sistema apuntó compatibilidad del 87%. Eso no pasa, a no ser que sea gemelo idéntico, o qué sé yo. Colgué. Me quedé parado en el pasillo, mirando a la nada. Un hombre muerto en 2001, reapareciendo en 2016, con el mismo nombre, la misma huella, el mismo rostro. Volví a la sala, encendí la computadora y comencé a buscar todo lo que podía sobre Enrique Luis Saldaña. Documentos, al día, DNI activo, expedido en la capital 2013, cuenta de luz pagada hasta el mes anterior, contrato de alquiler firmado en 2015, todo en orden, pero cuando fui más a fondo la historia se desmoronó. Ningún registro escolar, ningún historial médico, ninguna internación, ninguna consulta, ninguna ficha en centro de salud, hospital, clínica, ni siquiera vacunas de campaña. 34 años de vida sin nunca haber ido al médico, sin nunca haberse roto un hueso, sin nunca haberse hecho un análisis de sangre. Busqué empleo. Analista de sistemas, decía el portero. Pero no había registro laboral, ningún vínculo formal, ninguna declaración de impuestos, ninguna nómina. Llamé a la empresa que supuestamente lo empleaba, nombre que encontré en una tarjeta de visita dentro del apartamento. Atendió una secretaria. Buenos días. Quisiera confirmar si un empleado trabaja ahí. Enrique Luis Saldaña. Un momento. Esperé. Música de espera. Ella volvió. Señor, no tenemos ningún Enrique registrado. ¿Está segura, analista de sistemas? Segura, verifiqué todos los sectores. Colgué. Miré la lista de números que había anotado. Número de celular de Enrique, que constaba en la ficha policial. Llamé. Cayó directo al buzón de voz. Voz genérica, masculina, sin personalización. Intenté contacto con la familia. No había tíos, primos, padres, hermanos, ningún pariente listado en ningún documento, ningún contacto de emergencia. Fui tras los amigos. Vecinos dijeron que era callado, educado, pero nunca veían a nadie visitando. El portero confirmó. Nunca recibió encomiendas, nunca recibió visitas, nunca tuvo correspondencia más allá de facturas. Y entonces hice lo que más temía. Pedí acceso a las cámaras de seguridad del condominio. El administrador me pasó la memoria USB con las grabaciones de los últimos 30 días. Me la llevé a casa. La conecté en la laptop. Abrí los archivos. Había, sí, registros de Enrique entrando al edificio. Siempre solo.
siempre con la misma ropa: vaqueros, camisa social, mochila negra. Pero cada cuadro que mostraba su rostro de forma clara tenía un fallo. No era un glitch, no era interferencia. Era un corte limpio. La imagen se congelaba. La marca de tiempo saltaba. 3 segundos perdidos. Y cuando volvía, él ya había pasado. Regresé el video. Lo vi de nuevo. De nuevo. Siempre lo mismo. Como si algo o alguien hubiera editado la grabación. No para borrar, sino para esconder. Pasé la noche entera en eso. Café frío, ojos ardiendo, Renata durmiendo en el cuarto, yo solo en la sala con la laptop en las piernas. Y entonces entendí. La vida de Enrique Luis Saldaña había sido montada, con esmero, con atención al detalle. Documentos correctos, dirección correcta, historial correcto, pero sin lastre humano, sin los fallos, los errores, las marcas que una vida real deja. Era una biografía de manual, una identidad de catálogo, un personaje sin pasado, sin futuro, sin cuerpo real. Y la pregunta que me aterrorizó, y que solo logré formular aquella noche, solo, con la casa silenciosa alrededor, fue simple. Si Enrique nunca existió de verdad, ¿a quién investigué? Y peor, ¿qué era él antes de volverse Enrique? La palabra clave en aquella fase era siempre la misma: normalizar. Comenzó en la 4ª semana. Reunión de rutina, sala pequeña en el 2º piso, mesa de fórmica rayada, café aguado en vasito de plástico. El delegado titular, doctor Osvaldo, hombre de 60 y pocos años, cabello canoso peinado hacia atrás, traje que ya vio días mejores, abrió la carpeta del caso Enrique Saldaña y me miró por encima de las gafas de lectura. Marcelo, este caso está tardando demasiado. Óbito sospechoso común no tarda un mes en cerrarse. Doctor, los informes volvieron con inconsistencias. Necesito rehacer algunas inconsistencias o dificultades técnicas. Lo dijo con un tono que yo conocía. No era pregunta, era sugerencia. Doctor, el tejido cutáneo presentó material degradado. Eso pasa. Reescribe el informe técnico como muestra inadecuada para análisis concluyente. Toxicología no concluyente. Causa de muerte. Probable intoxicación medicamentosa. Archiva. Lo miré. Él sostuvo mi mirada. Marcelo, tienes 3.800 casos cerrados. Sabes cómo es. No todo se resuelve. A veces hacemos lo posible y seguimos adelante. Pero no estaba hablando como jefe cansado. Estaba hablando como alguien que recibió una instrucción. Y eso me heló más que cualquier informe imposible. Salí de la reunión con la carpeta bajo el brazo y la sensación de que acababa de recibir un aviso. No explícito, no amenazador, solo firme. En los días siguientes, pequeñas cosas comenzaron a desaparecer. Primero fue una de las láminas histopatológicas que la doctora Flavia había separado para mí. La había guardado en el armario de evidencias, sector 4, estante B sobre lacrado. Fui a buscarla, ya no estaba allí. Revisé el registro de acceso. Ningún movimiento registrado. Después, fue la memoria USB con las cámaras de seguridad del condominio. La había dejado cerrada en el cajón de mi escritorio, con llave que solo yo tengo. Volví del almuerzo. Cajón abierto, memoria desaparecida. Ninguna señal de fuerza, ninguna explicación. Llamé al administrador del edificio, pedí una copia. Dijo que el sistema de grabación había dado problemas, que tuvieron que formatear todo, que no había más respaldo. Pero usted me pasó las imágenes hace 2 semanas. Lo sé, pero ahora no hay más. Fue un problema técnico. Lo siento. Y colgó. Demasiado rápido. Como quien tiene miedo de hablar más de la cuenta. Volví al sistema interno para chequear el avance del caso. El número de protocolo que yo había anotado, 2016-08 IC 46782, ya no existía. Digité de nuevo. Registro no encontrado. Revisé mi cuaderno de notas, donde siempre copió a mano los datos principales. El número estaba allí, con mi letra. Llamé a soporte técnico. Debe ser error de digitación. Prueba otro número. No es error. Tengo el protocolo anotado aquí.
Entonces el caso fue archivado y removido del sistema activo. ¿Removido? ¿En menos de un mes? A veces pasa. Pregunta a tu superior. Colgué. Me senté en la silla, miré al techo, respiré hondo y me di cuenta de que estaba siendo borrado, no de forma violenta, de forma técnica, burocrática, limpia. Fui hasta la sala de la doctora Flavia, toqué a la puerta. Ella me vio e hizo un gesto para que entrara, pero su mirada era diferente, cautelosa. Flavia, las láminas de Enrique. ¿Dónde están? Marcelo. Ella cerró la puerta, bajó la voz. Recibí orden de incinerar todo el material. ¿Orden de quién? De la dirección técnica. Dijeron que hubo contaminación en el lote, que era protocolo de seguridad. ¿Contaminación? Flavia, tú viste aquello. Aquello no era contaminación. Yo sé lo que vi, pero también sé lo que me mandaron hacer, y lo hice. Ella me miró con una mezcla de culpa y alivio, como quien eligió la paz en vez de la verdad. Marcelo, tienes familia, tienes carrera, déjalo así. Salí de allí sintiendo el suelo inestable. Fui hasta la cocina, tomé agua, me senté en un banco de plástico. Bruno, el fotógrafo técnico, entró, me vio, dudó. ¿Qué tal, Marcelo? Bruno, aquellas fotos del caso San Lucas, ¿guardaste copia? Él se rascó la nuca. Oye, pues verás, fui a revisar el otro día. La tarjeta de la cámara dio error. Corrompió los archivos. ¿Todas las fotos? Todas. Bruno, ¿haces esto hace cuántos años? Una tarjeta no se corrompe de la nada. No respondió. Solo miró al suelo. Alguien te pidió que las borraras, ¿verdad? Levantó los ojos, y la forma en que me miró, mezcla de miedo y vergüenza, me dijo todo. Volví a mi escritorio. Abrí la computadora. Empecé a teclear todo lo que recordaba, en un documento de Word, sin guardar en red, solo en el disco local. Descripción del cuerpo, resultados de los informes, números de precinto, fechas, nombres, todo. Trabajé hasta tarde. Cuando miré el reloj ya pasaba de las 10 de la noche. El piso estaba vacío, solo yo y el zumbido del aire acondicionado. Fue cuando la puerta de la sala se abrió. Entró un hombre que yo nunca había visto. No era de la científica, no era policía. Traje discreto, gris oscuro, sin corbata. Credencial genérica colgada en el bolsillo, pero sin foto, solo un código de barras. 40 y pocos años, tal vez. Rostro común, cabello corto, nada que llamara la atención. Se sentó en la silla frente a mi escritorio sin pedir permiso. Marcelo Enrique Páez, 52 años, 24 de carrera, casado con Renata, hija fallecida en 2009. 3.817 casos cerrados. Reputación impecable. Sentí la sangre helarse. ¿Quién es usted? Alguien que aprecia su trabajo y que quisiera evitar que usted se lastimara. ¿Lastimarme cómo? Él inclinó la cabeza como quien evalúa. El caso de Enrique Saldaña fue archivado. Oficialmente, murió de sobredosis accidental. Causa natural. Sin indicio de crimen. Usted hizo lo posible. Ahora es hora de seguir adelante. Yo no sigo adelante con mentiras. Mentira es una palabra fuerte. Prefiero simplificación. Cruzó las manos sobre la mesa. Manos limpias, uñas cortadas. Marcelo, usted es bueno en lo que hace porque presta atención a los detalles. Pero a veces los detalles no importan. A veces el sistema necesita una versión que funcione. Y la versión que funciona, en este caso, es hombre solitario, sobredosis accidental, sin crimen, sin investigación adicional. ¿Y si no acepto esa versión? Sonrió. No fue una sonrisa amenazadora. Fue peor. Fue una sonrisa comprensiva. Usted va a aceptar. Porque es inteligente. Porque sabe que luchar contra lo inevitable solo trae desgaste. Y porque, en el fondo, ya sabe que no va a conseguir probar nada. Se levantó. Sus colegas ya olvidaron los detalles. Los informes fueron revisados, las muestras descartadas, los archivos digitales corregidos. Usted puede continuar intentando, claro, pero lo hará solo. Y eventualmente sugerirán que tome una licencia, por estrés,
por agotamiento, cosa común en un perito con tanto tiempo de servicio. Se ajustó el saco. O puede aceptar que a veces existen cosas que la pericia no alcanza y seguir su vida, con salud, con empleo, con paz. Salió sin mirar atrás. Me quedé sentado allí, solo, con el documento de Word abierto en la pantalla. Leí lo que había escrito, detalles, fechas, evidencias, y entendí que todo aquello no valía nada sin las pruebas físicas, sin los informes, sin las fotos, sin los testigos que ahora olvidaron. Cerré el archivo. No guardé. A la mañana siguiente pedí una licencia médica. 15 días. Estrés ocupacional. El delegado firmó sin dudar, casi con alivio. Y entendí con la claridad más amarga de mi carrera que acababa de perder. No contra un criminal, no contra un error técnico, contra algo que controla los archivos y, si quiere, nos controla a nosotros. 2 semanas de licencia médica, despertar tarde, tomar café sin prisa, ver televisión sin prestar atención. Renata intentaba conversar, preguntaba si estaba bien, si quería salir a caminar. Yo respondía que sí, que estaba solo, cansado, que iba a mejorar. Pero de noche, cuando ella dormía, yo volvía a la laptop. Abría navegadores anónimos, buscaba casos parecidos, óbitos sin explicación, cuerpos sin historial, identidades fabricadas. Encontré rastros, nada oficial, foros técnicos, grupos cerrados de peritos, forenses, investigadores, gente que trabaja tras bambalinas y que, de vez en cuando, se desahoga donde cree que nadie de afuera va a ver. Un caso en Curitiba, mujer encontrada muerta en hotel, sin documento, sin huella en el sistema, sin nadie buscando. Como si nunca hubiera existido. Investigación archivada como indigente no identificada. Un caso en el norte. Hombre apuñalado en un callejón. Cantidad de sangre incompatible con las heridas. Testigos diciendo que vieron, pero después no estaban seguros. Cámaras de seguridad fallando en los momentos clave. Caso cerrado como homicidio sin autoría conocida. Otro caso. Víctima de accidente de tránsito. Cuerpo recogido, identificado, velado, sepultado. 3 semanas después, la misma persona aparece viva caminando en la calle, comprando el periódico. Familia en shock. Policía revisando todo. Conclusión oficial. Error de identificación. ¿Pero cómo? ADN coincidió. Huella coincidió. Foto coincidió. El patrón no era la muerte, era el borrado. Y me di cuenta de que no era solo conmigo, era con todo el mundo que se acercaba demasiado. Noviembre de 2016, licencia terminada, pero yo aún no había vuelto al trabajo. Pedí extensión por 15 días más. El médico del departamento firmó, pero con una mirada que decía, no exageres. Fue un sábado, tarde. Renata había ido a visitar a su hermana. Yo salí de casa para hacer la compra. Supermercado cerca de casa, en la zona este, de esos de barrio, con pasillo apretado y promotor gritando ofertas en el megáfono. Aire, acondicionado alto, olor a pan saliendo del horno, música instrumental genérica en el sonido ambiente. Tomé un carrito, comencé a andar sin pensar mucho. Pan, café en polvo, desinfectante de pino, ese olor que me recuerda a pasillo de hospital y me calma de una forma extraña. Pasé por la sección de embutidos, queso, jamón, salami. Pensé en comprar mortadela para hacer sándwich, y fue allí, entre las góndolas refrigeradas y las pilas de yogur en promoción, que lo vi. La misma altura, la misma forma de sostener el carrito, la misma nuca limpia, el mismo corte de cabello, al ras a los lados, un poco más largo arriba. Enrique Luis Saldaña, o lo que fuera aquello. Estaba eligiendo jamón rebanado. Tomó una bandeja, miró la etiqueta, la puso en el carrito. Movimiento normal. Tranquilo. Como cualquier persona haciendo compra de fin de semana. Me detuve. Sentí la respiración trabarse. El ruido del supermercado desapareció. Quedó solo el zumbido del congelador y el sonido de mi propio corazón latiendo en el oído. Él giró el rostro y me miró.
No fue parecido. No fue un tipo que recuerda a. Fue él. El mismo rostro que yo había visto a 20 centímetros cuando verifiqué pupilas y rigidez. El mismo rostro que yo había fotografiado, medido, documentado. El mismo rostro que debería estar en un ataúd sellado, enterrado hacía meses. Pero allí estaba él, vivo, respirando, comprando jamón. No corrí, no grité. Fui hasta él como un hombre exhausto yendo a cumplir una obligación, como perito convocado para confirmar lo obvio. Paré a 1 metro de distancia. Él no desvió la mirada, no fingió que no me conocía. Solo me miró con una calma que no existe en gente descubierta por su propia imposibilidad. Enrique Luis Saldaña, dije su nombre. Necesité decirlo, para ver si el mundo respondía, para ver si la realidad reaccionaba. Él inclinó levemente la cabeza, como quien confirma. Marcelo Enrique Páez, perito criminal. 3.817 casos cerrados. La voz era la misma que imaginé cuando leí sus documentos. Ni grave ni aguda, neutra, como locutor de aeropuerto. Tú estás muerto. Él sonrió. No fue una sonrisa cruel, fue casi educada. Depende de la definición. Sentí las piernas flaquear. Me agarré del carrito para no caer. Yo te investigué, yo te fotografié, yo presenté tus muestras, estabas muerto. Aquello era una forma temporal, una instancia. ¿Instancia? Un molde, una estructura que cumple función y después es descartada. Habló como quien explica un procedimiento técnico, como médico describiendo examen de rutina. Marcelo, eres bueno en lo que haces, prestaste atención a los detalles, viste lo que no deberías ver. Y eso, de cierta forma, era parte del proceso. ¿Proceso? ¿Qué proceso? Prueba, calibración, verificación de calidad. Tomó otra bandeja de jamón, comparó los precios. A veces, necesitamos saber si nuestros moldes son lo suficientemente convincentes, si pasan por la pericia, si engañan a los equipos, si las evidencias resisten el análisis técnico. Tú fuiste una muestra de control. Sentí lo mismo que sentí cuando identifiqué a mi hija en la morgue años antes. Un vacío físico, una certeza que rompe la estructura del pecho. Tú no eres humano. Él no confirmó ni negó. Solo me miró con aquella calma imposible. Humano es una categoría útil, pero no es la única. Entonces, ¿qué? ¿Qué eres? Algo que necesita parecer humano por tiempo suficiente para cumplir ciertas funciones y después seguir adelante. Puso la bandeja en el carrito, acomodó un paquete de queso que había caído. Las evidencias fueron ajustadas, las memorias también. Te quedaste consciente porque tu reacción era parte de la prueba. Queríamos saber cómo un perito experto reaccionaría a lo imposible, y reaccionaste como esperábamos. Intentaste racionalizar, buscar explicación, mantener la lógica. ¿Y ahora? ¿Me vas a borrar? Él negó con la cabeza. No, ya aprendiste. Ya entendiste que no puedes luchar contra algo que controla los archivos, contra algo que ajusta las pruebas, contra algo que, si quiere, ajusta a las personas. Dio un paso al frente, no amenazador, casi gentil. Mi consejo, Marcelo, es simple. Acepta el traslado al interior, acepta el trabajo administrativo, acepta la paz pequeña, deja de buscar patrones donde el sistema ya escogió la versión final. Y si no paro, lo harás, porque eres inteligente, porque tienes una esposa que te ama, porque todavía quieres dormir por la noche sin sentir que estás siendo observado. Tomó el carrito, dio un paso atrás. Hiciste un buen trabajo, Marcelo. Tu atención al detalle fue impresionante, equipo bien calibrado. Y se fue, caminando despacio, doblando el pasillo, desapareciendo entre los estantes de pasta y salsa de tomate. Me quedé parado allí, manos temblando, piernas débiles, gente pasando a mi alrededor, tomando compras, viviendo vidas normales, y entendí que había terminado, no porque él me amenazó,
sino porque me mostró que la lucha era inútil, que nunca tendría pruebas, que nunca me creerían, que el sistema, sea lo que fuera, era más grande, más antiguo, más organizado que cualquier pericia. Abandoné el carrito allí mismo, salí del supermercado, entré en el coche, me senté con las manos en el volante, mirando la calle vacía. Y lloré, no de miedo, de derrota. El lunes siguiente pedí el traslado, trabajo administrativo, interior, lejos de la escena del crimen, lejos de cuerpos, lejos de pruebas que mienten. El delegado firmó sin preguntar, casi con alivio. En enero de 2017 estaba en San Rafael. Mesa de oficina, computadora vieja, café con galletas, lejos de todo lo que conocía, lejos de todo lo que había visto y, principalmente, lejos de todo lo que no lograba olvidar. Hoy mi rutina es simple. Me despierto a las 6 de la mañana, incluso sin despertador. El cuerpo aprendió. Me baño con agua fría. El agua caliente me recuerda al formol y al látex. Preparo café colado, despacio, sintiendo el olor subir junto con el humo. Pan con mantequilla, a veces huevo frito. Nada que exija decisión. Vivo en una casa pequeña en San Rafael, en el interior. 3 habitaciones, patio con césped que corto cada sábado, portón de hierro que chirría cuando abre. Barrio tranquilo, de esos donde los vecinos hablan de lluvia, del precio de la carne, del hijo que aprobó el examen de ingreso. Gente que vive sin necesitar mirar por encima del hombro. Debería estar mejor. Y algunos días, casi creo que lo estoy. Trabajo en una sala administrativa del tribunal. Archivo muerto, en realidad. Organizo procesos antiguos, protocolizo documentos, atiendo el teléfono cuando alguien llama buscando un certificado de la década pasada. Nada que exija pericia, nada que me ponga cerca de un cuerpo, de sangre, de precinto numerado. Renata vino conmigo, no porque quisiera, porque no tenía más opción. El matrimonio ya estaba roto antes del traslado, pero ella es de esas mujeres que no abandonan. Cocina, limpia, ve telenovelas y me mira de lejos como quien cuida de un enfermo que no va a mejorar. No hablamos del caso, no hablamos de muchas cosas, pero nunca me libré de aquel agosto de 2016. A veces en el mercado, evito el pasillo de embutidos, pero a veces olvido, miro los rostros en las filas y busco el demasiado perfecto, la simetría que incomoda, el rostro que parece haber sido dibujado con regla. Y cuando veo a alguien así, me desvío. Cambio de pasillo. Finjo que olvidé algo. Me fijo en las manos. No por manía, por instinto. Cuando alguien me entrega un documento, miro los dedos, buscando lo que no debería buscar, papilas muy rasas, piel demasiado lisa, ausencia de imperfección. Aún no lo vi de nuevo, pero sé que, si lo veo, lo reconoceré. Duermo con las puertas cerradas, ventanas cerradas, no por paranoia de asalto, por una sensación antigua de que ciertas personas, ciertas cosas, no entran por la puerta, entran por el fallo, por el descuido, por el momento en que bajas la guardia y crees que el mundo es solo lo que ves. Me despierto en medio de la noche con el sonido de cierre de bolsa plástica. Aquel sonido metálico, fino, que oyes cuando cierras un cuerpo en la camilla. Me quedo quieto en la oscuridad, intentando localizar de dónde viene. Pero es solo memoria, es solo el cerebro repasando archivo viejo. A veces sueño con el apartamento, siempre el mismo sueño. Entro, hago la pericia, precinto las muestras, pero cuando voy, a salir la puerta no abre. Intento la ventana, cerrada, y escucho, viniendo del cuarto, el sonido de alguien respirando. Despacio, rítmico. Despierto sudado, con el corazón disparado, buscando a Renata en la oscuridad solo para tener la certeza de que no estoy solo. Dejé de contarle estas cosas. Dejé de contárselas al terapeuta también. Porque la reacción era siempre la misma. Trauma, estrés postraumático, agotamiento, culpa de la hija que murió mezclada con culpa de no haber salvado a nadie, como si fuera solo eso, como si lo imposible pudiera ser explicado por cansancio.
Hay días en que pienso en volver, no a la capital, no a la pericia, sino a investigar por mi cuenta, buscar otros casos, otros Enriques, otros moldes, juntar gente que vio y no fue creída, montar un expediente, intentar probar. Pero entonces recuerdo al hombre de traje gris, recuerdo su voz. Usted va a aceptar porque es inteligente. Y recuerdo a Enrique en el supermercado, mirándome con aquella calma educada, llamándome equipo bien calibrado. Y entiendo que no sirve de nada, porque ¿lucharía contra qué? ¿Contra quién? Contra algo que controla archivos, ajusta memorias, borra pruebas. Contra algo que, si quiere, hace que tú mismo dudes de lo que viste. Entonces vivo. Despierto, trabajo, vuelvo a casa, ceno, veo las noticias, duermo. Rutina pequeña, segura, invisible, pero nunca más fui el mismo. Hay una cosa que cambió en mí y que noto cuando alguien me cuenta alguna historia extraña. Experiencia cercana a la muerte. Un médico que juró que el paciente había muerto, pero volvió. Gente que vio a un pariente muerto caminando en la calle. Niños hablando de un amigo invisible que sabe cosas que no debería saber. Antes escuchaba y pensaba, coincidencia, error de percepción, cansancio. Ahora escucho de verdad, porque sé que el mundo tiene capas y que la pericia, por mejor que sea, solo alcanza la primera. Tú que estás escuchando esto ahora, respóndeme con honestidad. ¿Alguna vez perdiste minutos enteros de memoria en un hospital o velorio? De esos huecos donde sabes que estabas allí, pero no recuerdas lo que pasó, como si alguien hubiera cortado la cinta. Ya tuviste la certeza, certeza de verdad, no impresión, de que viste a una persona muerta caminando en la calle días después del entierro. Ya notaste un detalle en un documento, una fecha, un sello, una firma, que después, cuando volviste a mirar, había cambiado. ¿Ya sentiste que alguien sabía demasiado sobre ti sin nunca haberte conocido? Sabía tu nombre, tu dirección, tu rutina, como si hubiera leído tu archivo. ¿Ya volviste de una carretera de noche, solo, y tuviste la sensación de que pasaste por un lugar que no existe en el mapa? ¿O que el tiempo se volvió extraño y perdiste media hora sin darte cuenta? Si alguna de esas cosas te tocó, comenta. Escribe tu historia. Porque hay mucha gente adulta, con más de 40, 50, 60 años, cargando esto en silencio, creyendo que enloqueció, creyendo que fue cansancio, estrés, edad. Pero a veces no lo es. A veces es solo el mundo mostrando que es más grande de lo que queremos creer. Y si te suscribes, prometo traer otros relatos, otros casos que escuché, que leí, que junté en todos estos años. Porque, sinceramente, no sé por cuánto tiempo voy a conseguir grabar sin ser encontrado por el mismo borrado que vi en los archivos. Sé que ellos saben dónde estoy. Sé que, si quisieran, ya habrían venido. Pero creo que no hace falta, porque ya no soy una amenaza. Soy solo un perito jubilado viviendo en el interior, contando una historia que nadie cree. Y tal vez sea eso lo que quieren, que me quede aquí, hablándole al vacío. Porque testigo que nadie toma en serio es testigo controlado. Pero voy a continuar grabando. Voy a continuar hablando. Porque hay gente que necesita saber que no está sola, que no está loca, que vio sí algo que no debía existir y que lo imposible, a veces, compra pan. Termino con una frase simple. Una frase que repito cuando quiero recordar que todavía soy real, que todavía soy yo, que todavía tengo nombre y memoria, que nadie borró completamente. Ni todo lo que parece humano pertenece a este mundo. Y si viste algo que te hizo dudar de la realidad, sábete, no estás solo. Yo también lo vi. Y estoy aquí, del otro lado de esta grabación, creyendo en ti,